soy la pastora Corey Gómez y quiero darte la bienvenida a mi programa. Está siendo de bendición para mi vida en primer lugar, porque cuando transmito lo que el Señor me ha entregado, yo también soy edificada, yo también aprendo de lo que el Señor me está diciendo y espero y es mi oración que tú también estés siendo edificado. Estamos trabajando un tema hasta este día sumamente interesante, los principios para la edificación o para la restauración basados en el libro de Nehemías. En el programa anterior estaba tratando acerca de las maquinaciones de Satanás para impedirnos caminar en la obra de Dios, para impedirnos avanzar en el establecimiento del reino. Y veíamos tres estrategias del enemigo. Veíamos que una de ellas, la primera, tiene que ver cómo Satanás utiliza la burla. Estábamos estudiando a tres personajes que son claves en el libro de Nehemías: Sanbalat, Tobías y Gesén. Cada uno de ellos que representa algo en particular y como decía, me llamaba mucho la atención que Tobías y Sanbalat moabita y Tobías amonita, ambos con espíritus que representan relaciones incestuosas, situaciones de incesto, aquello que viene en contra del orden de la familia, pero cuyos nombres traducen cosas que parecieran, bueno, que son buenas del reino de Dios. Y Sanbalat tiene que ver con fuerza y Tobías tiene que ver con la bondad de Dios. Y luego encontramos a Gesén como que significa lluvia. Y me llama grandemente la atención, y a partir de aquí pude mirar las cuatro maquinaciones del enemigo y cómo utiliza a estos personajes. Te decía nuevamente que la primera cosa que utiliza se llama la burla. Es importante porque cuando nosotros le damos cabida a heridas en nuestro corazón, nos sentimos mal porque alguien nos menosprecia en lo que estamos haciendo o con lo que estamos haciendo. Es la puerta para que las siguientes tres cosas que Satanás ha preparado entren a nuestra vida y entonces la obra del Señor se pare. Encontramos entonces en el segundo nivel de maquinación de Satanás, una vez que se le da lugar a que la burla hiera, a que el menosprecio hiera nuestros corazones, tiene que ver con el desaliento, tiene que ver con el hecho de que somos, intimidados. Y la palabra intimidar tiene que ver con traer temor, pero dentro de nosotros. Y te decía entonces también que en la intimidación es porque veíamos allí como dice que cuando escucharon que ya los muros se levantaban y que los portillos estaban cerrándose, se encolerizaron y conspiraron para venir y matar a los judíos. Luego el tercer nivel de maquinación que estuvimos estudiando y en donde quedamos en el programa anterior tiene que ver con el desaliento. Y ya una vez que la intimidación, que ha entrado esos inseguridades a nuestra vida, ha entrado el hecho de que, bueno, ¿será que realmente el Señor va a estar con nosotros y va a pelear por nosotros? Eso le da cabida a lo siguiente, que desaliento es cuando la vida de Dios se sale de nosotros. Tiene que ver con desánimo, tiene que ver con el hecho de que flaqueamos y aún hacemos declaraciones que no están a la altura o que no se alinean con las declaraciones del Señor. Veíamos en uno de los pasajes que estudiábamos cómo fueron los de Judá los que trajeron el desánimo y entraron en acuerdo con el enemigo cuando dijeron: ya las fuerzas de los acarreadores se ha acabado, los escombros son demasiado y no podemos continuar con la obra. Pero leíamos en Nehemías, en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 13, que estos mismos dirigentes que hicieron estas declaraciones era gente que se había conjurado, utiliza esa palabra, la versión de la Reina Valera. Otras versiones habían entrado en pacto, habían hecho acuerdos con el enemigo, y esta es la razón por la cual se convirtieron, y utilicé esta palabra, en gente chismosa que traía y llevaba tanto de Nehemías a Tobías como de Tobías a Nehemías. Y esto fue lo que el enemigo utilizó para traer el desaliento al pueblo de Dios. Te decía
que esa técnica y esa táctica la sigue utilizando el enemigo en este tiempo. Gente posicionada por Dios, porque Judá fue posicionada por Dios para abrir camino y para que el león de Judá pudiera rugir a partir desde allí y que entonces el orden se pudiera empezar a establecer. Era la tribu que el Señor utilizó para que abriera paso en la conquista. Y ahora su declaración y su manera de moverse estaba completamente alineada con el enemigo y por supuesto era una puerta de entrada para que entonces este problema de desánimo viniera a la gente. Te decía en el programa pasado, qué importante revisar de quién estás recibiendo tú la palabra que se supone es de aliento, la palabra que se supone es de fuerza sobre tu vida. Recuerda esto, Tobías significa Dios es bueno, pero era amonita. Así es que no importa ni la posición que tenga ciertas personas, ni tampoco que en su carácter manifiesten, pareciera que son tan buenos y que están moldeando o modelando ese aspecto de Dios en su bondad. Necesitamos revisar los principios de Dios de manera cuidadosa en el tiempo de la edificación. Es importante que miremos quiénes están de cobertura, quiénes están dirigiéndonos, porque de allí depende que nosotros acabemos la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. La cuarta maquinación que quiero tratar contigo hoy es el temor. Una vez que el desaliento ha tomado espacio en nuestras vidas, una vez que el desánimo ha entrado a nuestras vidas, es muy fácil entonces que el miedo, que el temor entre. Fíjate cómo dice en Nehemías 4, del 11 al 23, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que estemos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es importante porque Dios utilizó muchísimas cosas en este momento para alertar a los judíos. Dicen que dice que la versión, que los judíos que vivían alrededor en las naciones circunvecinas sabían de los planes del enemigo y le hicieron saber a Nehemías lo que estaba pasando. Y el mismo pueblo, pero el pueblo sabía cuál era, vamos a decir, la ventaja en cuanto a armas, en cuanto a ejército que tenían estos enemigos. Ellos eran gente, como te vengo diciendo en los programas anteriores, que venían de una deportación, estaban cansados, estaban agobiados, estaban agotados sus fuerzas, habían perdido muchos de ellos la esperanza. Y encontramos que el temor se apodera. Me gusta cuando leo en las cartas de Juan a la iglesia, primera, segunda y tercera de Juan, cartas muy importantes para la iglesia de Cristo. Pero el apóstol Juan nos dice en reiteradas veces en sus cartas, nos dice que el temor es algo que nos paraliza. El temor cuando viene a nuestras vidas, cuando está en nuestras vidas, simplemente es un fruto, está diciendo, es una marca que está diciendo que el amor de Dios no ha sido perfeccionado o no ha madurado en nosotros. Es decir, no hay un entendimiento de quién es Dios, de cuál es su bondad, de cómo quiere derramar sobre nuestras vidas su gracia y su favor. Nehemías me parece interesante porque en el momento que empieza a recibir estos reportes de los judíos que vivían en las naciones circunvecinas, él no da una respuesta inmediata. Sin embargo, encontramos que Nehemías, cuando mira que el pueblo empieza a desanimarse, asume una estrategia. Y dice la Biblia, te vas a encontrar, si sigues leyendo los capítulos subsiguientes, que Nehemías armó al pueblo. Nehemías colocó, la mitad de los hombres los puso a trabajar y la mitad de los hombres los puso de guardia. Dice que los que acarreaban trabajaban, pero también llevaban espadas consigo. Con una mano trabajaban y con otra mano empuñaban el arma. Es bien interesante. Porque a partir de lo que Satanás quiso hacer en la vida de Nehemías y en la vida del pueblo en este momento, a través de los rumores para destruirlos, Dios lo empezó a utilizar para traer ideas creativas en cuanto a estrategias de guerras efectivas para poder no solo avanzar en la obra, pero también por si venían, ellos pudieran estar preparados. Armó las familias enteras. Y las instrucciones, me llama la atención, es que le dijo a las familias que permanecieran juntos, que se ayudaran unos a otros para proteger la ciudad y para proteger su hogar.
Una de las cosas importantes en tiempos de restauración, en tiempos de edificación, en tiempos donde estamos trabajando en cosas en nuestra vida, es mantenernos en comunión, en cercanía con el resto del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo se convierten entonces en herramientas importantes en las manos de Dios, no solamente para traer a nuestras vidas, o sea, para darnos ánimos el uno al otro, para ayudarnos el uno al otro, para fortalecernos el uno al otro, pero sobre todas las cosas para que juntos en la unidad del Señor podamos defender la obra y podamos establecer el orden de Dios perfecto. Muchas de las cosas que vemos es que Nehemías, en su plan de defensa que establece cuando coloca la mitad de los hombres trabajando y la otra mitad en el muro permaneciendo de guardia, como te decía, los que acarreaban materiales tenían que llevar también armas. Lo que hace Nehemías es que por una parte empieza a levantar en la gente la dignidad, la actitud de que sí pueden pelear por ellos, por sus hijos, por sus hogares, por la ciudad y por lo que Dios había encomendado. Creo que estamos en un momento donde nosotros como iglesia necesitamos empoderar al pueblo de Dios de la misma manera. Hemos enseñado muchísimos mitos religiosos. Una de las cosas que he traído carga en mi corazón hace un tiempo para acá es como el acoso que lo que llaman en inglés bullying ha tomado lugar en nuestras escuelas. Y me preocupa terriblemente cómo muchos de nuestros niños, cómo muchos de nuestros muchachos adolescentes, hijos de cristianos que vienen a la iglesia, están siendo el foco de esa burla, el foco de ese acoso. Y muchos de ellos están desanimados, muchos de ellos están desalentados. La mayor tristeza que me da es que la iglesia no habla al respecto, pero cuando hablan, muchísimos de ellos están utilizando cuestiones religiosas que no son relevantes para este tiempo. Hermano, hermana, tienes que entender que estamos en un tiempo fuerte donde la violencia se ha levantado a niveles insospechados. Muchos de ustedes vienen de lugares de pequeños pueblos o de pequeñas ciudades donde los niveles de violencia no están tan exorbitantes como los que estamos enfrentando en este momento. Y muchos de los consejos que ustedes pueden darle a sus hijos no se relacionan con la realidad que tienen. Muchas de las cosas que han aprendido en el Señor, como mitos religiosos, le impiden enseñarle a sus hijos a defenderse. Y déjame decirte, creo que es importante que retomes la palabra de Dios, los principios de Dios. Yo encuentro aquí un hombre, Nehemías, claro en las metas, planificado, un hombre de fe, un hombre que se atrevió a decirle al Señor: yo soy el agente de cambio, yo soy la persona que tú necesitas, Señor, para reconstruir los muros. Pero este hombre decidido, este hombre con formación de Dios para un tiempo como el que le correspondió vivir, entendió que tenía que enfrentar la violencia equipando al pueblo. ¿Cómo? Le dio las armas que necesitaba. Y te voy a decir algo, ciertamente necesitamos asumir en este tiempo las armas espirituales como nunca antes, pero también hay cosas que necesitamos aprender en este tiempo para defensa. Creo que es importante que tú y yo como familia asumamos y tomemos muy en serio lo que significa proteger a los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, tiempos sumamente difíciles, y necesitamos vivir a la altura de ese desafío. Fíjate esto, y también es importante porque dice que dentro de su estrategia, el que tocaba la trompeta, y el que tocaba la trompeta nos habla de la palabra profética, es el que hace la declaración con respecto a cómo el enemigo se está moviendo, cuándo se está acercando, con qué armamentos, cuántos están viniendo. Dice que esta persona estaba al lado de Nehemías de tal manera que cuando se sonara la alarma pudiese haber tiempo para que todas las personas pudieran reunirse. La ciudad era muy grande, ellos en número eran muy pocos, estaban muy separados el uno del otro en el muro. Sin embargo, Nehemías entiende, a pesar de estas situaciones que son adversas, necesitamos mantenernos en la unidad del Espíritu, necesitamos mantenernos velando para que no se, como dice en el Nuevo Testamento, para que no caigamos en tentación. El que tocaba la trompeta estaba allí, eso lo puedes ver en Nehemías 4:14.
Nehemías fue un hombre que además de equipar al pueblo, además de armar al pueblo, darle instrucciones precisas de cómo actuar en los momentos que viniesen, que fuesen de crisis, de ataques serios, de luchar por sus hijos, de luchar por sus hogares y de luchar por la ciudad. Fue un hombre que siempre mantuvo muy en claro la necesidad de ministrar ánimo al pueblo. Me gusta porque siempre, y lo vemos repetidas veces, pero de una manera particular aquí en el capítulo 4, que es donde Nehemías empieza a establecer la estrategia de guerra, dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Yo creo que estamos en un tiempo igual. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando tantas cosas se están levantando, hermanos, en contra de la iglesia, no quiero que pierdas de perspectiva y no quiero que pierdas el enfoque de que hay leyes que se están estableciendo en la nación. Hay leyes que se están estableciendo en las naciones de la tierra que vienen en contra, directamente en contra del reino de los cielos en la tierra. Son cosas que están siendo establecidas para venir en contra de la iglesia. Recuerda esto, tú no puedes mirar lo natural como separado de lo espiritual. ¿Por qué? Todas las cosas que se están levantando en contra del conocimiento del Hijo de Dios es para destruir a la esposa del Cordero, que es la iglesia de Jesucristo, porque somos el agente, el instrumento que Dios está utilizando para que su verdad, para que el señorío de Jesucristo sea establecido. Esto es bien importante y Él está diciendo, nuestro Dios va a pelear por nosotros. Y yo lo creo literalmente, hermanos. Jehová, el Dios de las batallas gloriosas. Uno de los estudios que voy a compartir pronto con ustedes es una revelación del Cristo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una visión desfasada de Cristo, muy difícilmente vas a conocer el Kairos. Ejemplo, cuando el Señor Jesús vino a Israel, llega a Israel, camina en la persona de Jesús por Israel, llorando sobre Jerusalén, le dice, tú no conociste el tiempo de tu episcopos, de tu visitación. Y la palabra episcopos, de donde viene la palabra obispado, de donde viene la palabra liderazgo, le estaba diciendo, no pudiste conocer la forma en que Dios estableció un liderazgo que pudiera tocar la trompeta, que pudiera darte la palabra precisa. No la conociste y por lo tanto yo no pude hacer contigo, Jerusalén, lo que me hubiera gustado, que era que abrazarte, cubrirte, cuidarte. ¿Cuál fue el problema de que ellos no pudieron mirar en Jesús al Mesías que había de venir? Y más que eso, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como bien lo estableció Pedro, porque simplemente tenían una visión desfasada de lo que sería. Conocían las escrituras, conocían las profecías, pero el quedarse en una visión desfasada les impidió mirar lo que Dios estaba haciendo. De la misma manera estamos en este tiempo donde pretender recibir al Señor en este tiempo, en los últimos tiempos, por ejemplo, mirar a Cristo en medio nuestro como simplemente como el pastor de las ovejas, es una visión desfasada. Es importante que tú puedas leer los libros Apocalipsis, por ejemplo, o que puedas leer los libros proféticos hablando con respecto a la manifestación de Cristo para los últimos tiempos, y te vas a encontrar que es una manifestación de un rey glorioso que pelea las batallas gloriosas, que trae victoria a su pueblo, que ejecuta juicios, que utiliza la espada de su boca para venir en contra de los enemigos del Señor. Es muy importante tener esto claro y en otro estudio que voy a compartir con ustedes pronto voy a hablar un poco de esto. Ahora fíjate, cuando Nehemías empieza a ministrar ánimo, una de las cosas que Nehemías utiliza, porque Nehemías no se quedó en la parte almática, que es lo que muchos predicadores de este nuevo tiempo están haciendo. Cuando se paran a predicar sin el nombre de Jesús, como lo he dicho últimamente, donde no utilizan la cruz de Cristo, donde no hablan del arrepentimiento, ni nada de estas cosas porque no es popular. Entonces, cuando pretenden traer una palabra de ánimo al pueblo, es almático, porque al sacar el fundamento simplemente no tienen herramientas para construir. Y yo puedo mirar aquí cómo Nehemías no solamente les dice el Señor peleará por nosotros, sino que les recuerda, Él va a pelear por nosotros porque nosotros estamos involucrados, estamos en pacto con Él y estamos
estamos trabajando en una gran obra. Levantar los muros de Jerusalén no solamente era para quitar el oprobio del pueblo, hermanos, sino que Israel era conocido como el pueblo de Dios. Israel era conocido porque tenían a un Dios celoso, y aquello representaba no solamente que el pueblo fuera levantado en su condición de hijos y de pueblo separado por Dios para cosas especiales, sino que también implicaba el hecho de que Dios mismo fuera reconocido por todas estas naciones. Ellos estaban sirviendo a Dios, el Todopoderoso, y la razón por la cual no solamente pudieron restaurar los muros, sino la razón por la cual históricamente podemos decir que Israel como nación ha podido caminar en victoria hasta el día de hoy, es porque en esto ha estado involucrado el Dios de los cielos. De la misma manera hoy, hermanos, nuestro Dios está peleando por su iglesia. Sin embargo, cuando las palabras de ánimo, cuando lo que estamos ministrando va acompañado, y lo vemos en el caso de Nehemías, de un ejemplo de vida. Me gusta porque cuando lees en el verso 23 del capítulo 4 de Nehemías, dice, y ni yo ni mis hermanos, está hablando Nehemías aquí, dice, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que Nehemías fue un líder que sirvió. Nehemías no fue un líder administrativo, sentado en su oficina para, si alguna vez tenía tiempo de atender a alguien y desde allí decir, asígnenle tanto dinero a este proyecto, asignen tantas personas a este proyecto. Vemos que Nehemías, cuando le dijo al Señor, yo soy un vaso que quiere honrarte, lo dijo en serio. Y en este tiempo podemos ver entonces cómo Nehemías honró esa palabra trabajando a mano, a brazo partido con sus consiervos. Y dice aquí que ninguno de ellos se quitaba la ropa, es decir, no tenían tiempo de esparcimiento, sino que Nehemías entendió, la obra que me ha sido encomendada es una obra importante, por lo que te decía anteriormente, y por lo tanto el precio que debo pagar es que debo centrarme, debo enfocarme. Me preocupa seriamente el nivel de desenfoque que tiene mucha gente de Dios en este momento. Gente que se llama cristiana, pero gente que está en sus propias cosas. Para ellos es más importante su descanso. Para ellos es más importante las vacaciones de los hijos. Para ellos es más importante sacar a los hijos a pasear y se olvidan que es Dios el que los ha posicionado y es Dios el que les va a pedir cuenta. De hecho, te voy a decir algo, hermanos. ¿Tú sabes cuántas personas vienen siempre a las iglesias con los pastores pidiéndole oración porque se quedaron sin trabajo, porque no tienen provisión suficiente, por lo que sea? Vienen, oramos por ellos, la bendición de Dios se manifiesta, y esas mismas personas que mientras tuvieron el problema estaban allí en la oración, en el ayuno, buscando a Dios porque querían ver una obra en su vida, entonces después pasa hasta un mes que no vienen, y cuando tú les preguntas, no, lo que pasa es que los niños están aburridos, hay que sacarlos, y no quieren decir que no solamente los niños están aburridos, ellos también están aburridos. Cuando yo leo en Malaquías y cuando el Señor dice, me han robado, y el pueblo le dice, ¿en qué te hemos robado? Dice, en mis diezmos y ofrendas. De esa gente, la misma que viene por oración porque no tiene provisión, viene la provisión y después se olvidan que tienen que darle al Señor. Y no porque Dios viva de tus diezmos y ofrendas, déjame aclarártelo, porque ni tú ni yo compramos a Dios con nuestras finanzas, sino porque es obediencia. Es por obediencia que lo entregamos y eso implica nuestra vida. Entonces esta gente que pidió oración, ya ni siquiera diezma ni ofrenda. Pero además de eso, no reconocen, después lo que dice Malaquías, que ellos mismos son los que no quieren estar en la iglesia porque prefieren estar en la playa, te vuelvo a decir, porque prefieren estar de compras, porque prefieren estar en sus casas echándose aire. Aquí no vemos a Nehemías en eso, vemos a un hombre involucrado al 100% en la obra del ministerio. Y qué triste, porque déjame decirte, valga la acotación, esa es la misma gente que en próximos días estará en el mismo ciclo con el cual llegó. ¿Por qué? Porque no saben honrar al Dios que los levanta del polvo, al Dios que los restaura, al Dios que los prospera.
Y estoy hablando muy en serio a cada uno de ustedes que me está escuchando y que necesita hacer una revisión concienzuda de lo que están haciendo en este momento. Dios te ha restaurado, Dios te ha levantado, Dios te ha entregado promesas, Dios ha entregado a tu vida recursos de todo estilo. ¿Qué estás haciendo con esto? Y con esto no te estoy manipulando para que des, ni tampoco te voy a decir, ahora mismo llámame y mándame una ofrenda. Tampoco lo voy a hacer porque le doy gracias al Señor que el Dios que nos llama es el Dios que nos sustenta. Pero mi trompeta no va a dejar de sonar simplemente porque no les parezca a algunos de ustedes popular lo que voy a decir. Pero es muy importante que revisen en el lugar donde están, porque de la misma manera, el mismo Dios que los sacó de un ciclo de pobreza, de miseria y de carencia, es el mismo Dios que después de haberlos prosperado y después de haberlos posicionado, simplemente su gracia y su favor se apartan porque no han sido fieles en hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Y si tú me dices que ese no es el Dios de la Biblia, lo que pasa es que tú tienes otro libro que no es la Biblia, porque la Biblia, el Dios de la Biblia que yo conozco, es un Dios fuerte y celoso. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie y es un Dios que más interesado que en ser un Papá Noel en tu vida, está interesado en ser tu Dios y tu Rey y en formar en ti su carácter y su naturaleza. Es bien importante cómo entonces este punto de Nehemías fue un líder que sirvió, pero fue un siervo que administró, que lideralizó, un siervo que gobernó con la autoridad de Dios, permaneció en su tarea, estuvo alerta todo el tiempo del trabajo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué te estás enfocando? Donde está tu corazón es porque allí está tu tesoro. Encontramos, si estás enfocado en lo que Dios te ha entregado, es porque lo que Dios te ha entregado se ha convertido en tu gran tesoro. Pero si cualquier cosa te desenfoca, si cualquier cosa te saca de lo que Dios te ha mandado a hacer, es porque tu corazón no está allí y tu tesoro no es la obra del Señor ni lo que Él te ha entregado. Y finalmente encontramos que Nehemías personalmente inspeccionaba la defensa de la ciudad y se aseguró de que las personas asignadas como guardias estuvieran en su lugar. Yo creo que este es un tiempo muy importante y Dios está levantando gente con el corazón de Nehemías, gente con la madurez, con la entereza y con la entrega de Nehemías. Y creo que es glorioso hacia donde Dios nos está llevando. En mi próximo programa voy a estar hablando de la respuesta a las oposiciones internas de la obra de Dios, porque vimos las 4 maquinaciones del diablo como la opresión externa sobre el pueblo para que la obra de Dios se pare. Pero en el próximo programa la vamos a ver desde la perspectiva de la oposición interna que se levanta de tal manera que pueda el enemigo parar la obra y que el reino de Dios no se extienda. Nuevamente, allí está nuestro teléfono. Quisiera que nos llamaras y si tienes necesidades, nos gustaría de verdad contar contigo, o sea, que nos llamaras y poder nosotros ministrar a tu vida y de ser necesario, hermanos, entregarte una palabra que te levante del lugar donde estás y puedas activarte en aquello a lo cual Dios te ha llamado. Te bendigo en este día con espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, para que puedas discernir lo verdadero que está viniendo de parte del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero en mi próximo programa.